Bueno, el domingo pasado comenzamos a hablar sobre las 8 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 versos 1 al 12 y yo les estaba diciendo que el Sermón del Monte fue dirigido a discípulos, fíjate, no a cualquier persona que seguía a Jesús, sino a discípulos que oyeron y respondieron el llamado del Señor. A ellos, a esos discípulos, no solamente los 12, sino una multitud de discípulos, Jesús les está enseñando la ética que necesitaban entender o que necesitaban conocer para vivir dentro del reino de los cielos. Entonces hoy vamos a ver la segunda bienaventuranza que está allí. Acompáñenme por favor en Mateo capítulo 5, que se refiere a los que lloran. Fíjate, Mateo capítulo 5, el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjate, Jesús declara que son realmente felices o dichosos. Esa es la traducción de la palabra bienaventurado, feliz o dichoso, los que lloran. Y eso, hermano, es totalmente contrario al pensamiento y a la filosofía del mundo. ¿Por qué? Porque a ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están allá afuera, nos gusta el sufrimiento. No queremos sufrir y por eso procuramos huir de todo lo que produce tristeza y lágrimas. Ahora, hay dos tipos de personas. Hay gente que llora cuando verdaderamente tiene problemas y situaciones difíciles o muy difíciles o terriblemente difíciles, ¿no? Y entonces es natural, es normal, es lógico que la persona llore. Y hay gente, por ejemplo, no le vayan a decir, pero como mi hermana, que llora por cualquier cosa, ¿no? Pero Jesús no está hablando de el llorar, o Jesús no está hablando del simple hecho de llorar, ya sea por tonterías o ya sea por algo realmente, una situación difícil. Jesús está hablando, fíjate, está usando una palabra griega que se traduce como llorar, que es la palabra griega penteo, que significa el sentimiento o el acto de afligirse, de lamentarse, de entristecerse, de llorar o de dolerse, pero tiene que ver específicamente con el acto de afligirse en arrepentimiento por el pecado. O sea, cuando Jesús usa esta palabra llorar, se refiere al aspecto espiritual, si pudiéramos llamarlo así, el aspecto espiritual de llorar y no tanto al aspecto físico de llorar. Tiene que ver con la actitud de verdaderamente estar arrepentido. Ahora, dentro de ese arrepentimiento hay gente que puede aparentar arrepentimiento y llorar, como se dice comúnmente, lágrimas de cocodrilo, ¿no? Que es una metáfora que se usa para decir que es gente que está llorando falsamente o hipócritamente, porque realmente no siente un arrepentimiento, realmente no siente un redarguir, solamente llora para convencer a la otra persona que según él está arrepentido, ¿verdad? Pero cuando Jesús habla de llorar, no habla de llorar lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Habla de llorar verdaderamente en arrepentimiento por el pecado o por la falta o por la falla que se tuvo. O sea, llorar es la actitud de quien desea y busca de todo corazón arrepentimiento. Es la actitud de quien se lamenta física y espiritualmente por su pecado. Porque déjame decirte esto, hermano, el verdadero arrepentimiento siempre trae aflicción, siempre trae tristeza. El verdadero arrepentimiento siempre va a traer un lloro y un quebrantamiento. Ahora, y la idea de este llorar no significa que debemos llorar todo el tiempo, sino tener una actitud correcta para tres cosas. Número uno, reconocer nuestro pecado.
Número 2, contristarnos por ello. Y número 3, arrepentirnos de todo corazón. O sea, cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, está hablando de gente que puede, que sabe, que tiene una actitud para reconocer, contristarse y arrepentirse de lo que acaba de hacer con todo su corazón. Eso choca con el mundo, porque el mundo puede llegar a admirar a quienes pecan hasta el colmo y no se arrepienten. Más bien presumen sus pecados, sus faltas y sus maldades. Hay gente que dice, ay, ese compadre, ¿verdad? Es bien mal hablado, bien grosero, bien lépero, pero le queda. Ay, se oyen tan chistosas las groserías a través de él, ¿verdad? En algunas ocasiones, hermano, el mundo exalta el cinismo del pecador y menosprecia, por el otro lado, el llorar y el quebrantarse en arrepentimiento. Ahora, eso varía, ¿no? Por ejemplo, el mundo se puede horrorizar de un asesino que no se arrepiente. Pero por otro lado, esa es una doble moral, ¿no? Porque por otro lado, aplauden y se regodean, ¿no? O se gozan de la vida de drogas, mujeres y excesos, por ejemplo, de un artista. Entonces, por un lado, odian el cinismo del pecado de un asesino, pero por el otro aplauden el cinismo del pecado de un artista que tiene excesos, que usa drogas y que ha tenido mujeres por doquier, ¿no? Una persona cínica, hermano, es alguien descarado, es alguien que no tiene vergüenza. Una persona cínica es una persona que miente o que defiende sus acciones vergonzosas y condenables. No, pues si no le estoy haciendo mal a nadie, ¿verdad? Si yo hice esto porque, pues bueno, es mi naturaleza, son mis necesidades, ¿no? Y entonces defienden su vida, ¿verdad? Defienden sus acciones vergonzosas porque son cínicos y no hay una pizca en ellos, ¿verdad? De arrepentimiento, de quebrantamiento, de llorar por causa de sus pecados. Déjame decirte esto esta mañana, hermano. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a reconocer realmente nuestro pecado y es el único que nos puede llevar a un verdadero quebrantamiento y a un verdadero arrepentimiento. Y un ejemplo de esto lo vemos, te lo quiero poner en la palabra, en la relación de Pablo con los corintios. Te explico el contexto, fíjate, entre la primera carta y la segunda carta que nosotros conocemos a los corintios. Pablo escribió una carta, o sea, para nosotros la segunda carta a los corintios tendría que ser la tercera carta a los corintios, ¿verdad? Porque entre la primera y la segunda que nosotros tenemos, Pablo escribió otra carta que está perdida, que no se encuentra, que fue una carta que podemos ver que fue muy fuerte, muy severa y muy dura, donde Pablo exponía el pecado de la congregación de los corintios. Y como resultado de esa carta, de esa segunda carta que nosotros no conocemos, ¿verdad? Como resultado de esa carta, los corintios se habían contristado terriblemente. El Espíritu Santo usó esa segunda carta para redarguir el corazón de los corintios y llevarlos al arrepentimiento. Entonces, cuando alguien de Corinto llega con Pablo y le dicen, Pablo, tu carta, tu segunda carta, ¿verdad?, que escribiste fue durísima, fue fuertísima, fue muy confrontativa para los corintios, ¿verdad? Y ellos, a causa de esa carta, están totalmente quebrantados, totalmente llorando, arrepentidos, ¿verdad? Tu carta dio en el blanco. Entonces Pablo escribe una tercera carta, que para nosotros sería la segunda carta que conocemos, ¿verdad? Y les dice, fíjate, ve conmigo, segunda carta a los corintios, en el capítulo 7, fíjate. Pablo hace mención de esa segunda carta que él escribió que está perdida y dice ahí en 2 de Corintios capítulo 7 el versículo 9. Fíjate, vamos a leer versos 9 y 10. Dice, ahora me gozo, o dice Pablo, me alegro, ¿verdad? No porque hayan sido contristados por esa segunda carta que escribí, sino porque fueron contristados para
arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que no sufrieran pérdida por nuestra parte. Porque, dice el verso 10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esa palabra en griego es metanoia. Apréndelo porque ahorita lo vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Pero dice, la tristeza que es según Dios produce metanoia, produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Es decir, Pablo está diciendo, por haberles causado esa tristeza, por causa de mi segunda carta, no me arrepiento, porque es una tristeza buena, producida por el Espíritu Santo. Es una tristeza que los llevó a ustedes, corintios, a arrepentirse. Y luego agrega ahí en la carta el apóstol Pablo y dice, pero la tristeza del mundo, y si pudiéramos decirlo entre paréntesis, no es buena. ¿Por qué? Porque produce muerte. Fíjate, Pablo está diciendo aquí en esta sección de 2 de Corintios 7, 9 al 10, que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que produce el mundo y que podemos decir que también va acompañada por el enemigo, por el diablo. Y es una tristeza dañina. Es una tristeza mala o equivocada. ¿Por qué? Porque esa tristeza lo único que trae es condenación. Y la condenación, hermano, lo único que trae es amargura, depresión, desánimo y culpabilidad. Esa tristeza producida por el diablo y por el mundo no lleva al arrepentimiento. Lleva solamente a sentirse muy mal por lo que se hizo. Y la persona se siente tan mal que pasan años, 2, 3, 5, 10, 15, 40 años, y la persona no puede perdonarse por lo que hizo. No es una tristeza que produjo, no es un quebrantamiento que produjo el Espíritu Santo, es una tristeza o es un quebrantamiento que produjo el mundo y el enemigo, y la persona se siente como cucaracha, la persona se siente terriblemente mal y no puede perdonarse por lo que hizo. Aún la persona puede llegar al extremo del suicidio porque no aguanta toda la culpabilidad que siente. Un ejemplo de eso, ¿quién es? Clásicamente en la Biblia, Judas. Judas sintió mucho quebrantamiento, Judas sintió mucha condenación, Judas sintió mucha tristeza por lo que había hecho, porque se dio cuenta que había entregado a un hombre inocente, y va y toma las monedas y se las avienta a los fariseos y dice, yo no quiero nada, entregué a un inocente. Y los fariseos le dicen, pues nosotros qué problema tenemos, ¿verdad? Allá tú, ¿no? Y entonces Judas se va y en lugar de correr a Jesús y pedirle perdón, en lugar de correr a Dios y arrepentirse, se siente tan mal, se siente tan condenado que va y se ahorca, ¿no? Pedro, por ejemplo, fue totalmente diferente. Pedro no sintió una culpabilidad o una condenación del mundo o del diablo. Pedro sintió un quebrantamiento del Espíritu Santo para arrepentimiento. Y esa es la segunda tristeza que habla Pablo. Dice, la tristeza del mundo no es buena, pero la tristeza que produce el Espíritu Santo es buena, entre comillas, ¿verdad? Porque lleva directamente, no a la condenación, lleva directamente al arrepentimiento. Y esa tristeza, ese quebrantamiento que viene del Espíritu Santo, trae como consecuencia, fíjate hermano, limpieza, restauración y liberación. No importa lo mal que hicimos, somos quebrantados, somos entristecidos por el Espíritu Santo, vamos al arrepentimiento, y cuando le pedimos perdón al Señor, entonces el Señor viene y limpia, restaura y libera y quita toda condenación. ¿Por qué? Porque su perdón, el arrepentimiento para perdón de los pecados, trae sanidad al corazón, trae sanidad al alma, trae sanidad a los pensamientos, a los recuerdos y a las memorias.
Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y luego segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, los pecados pasados, las faltas, las fallas y los errores del pasado pasaron. Y he aquí todas las cosas en nuestra vida son hechas nuevas. Ahora bien, la palabra arrepentimiento ahí de segunda de Corintios capítulo 7 verso 10, yo te dije que venía de la palabra metanoia, y esa palabra tiene que ver con un cambio de mentalidad. Escucha, la palabra metanoia, arrepentimiento, tiene que ver con un cambio de mentalidad que trae como resultado un cambio de conducta. O sea, no se trata nada más de que la persona se arrepiente, sino que la persona, además de que se arrepiente y además de que es limpiado y sanado y restaurado, cambia su mentalidad y eso lo lleva a cambiar su conducta. Entonces, por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque somos bienaventurados, hermano, cuando somos contristados por el Espíritu Santo, porque ser redarguidos por el Espíritu Santo nos lleva a llorar en arrepentimiento. Y eso es bueno en gran manera, porque esa tristeza posteriormente se convierte en gozo y en alegría al saber que podemos ser perdonados y limpiados completamente. Además, ese arrepentimiento nos lleva a tener, como ya dijimos, un cambio de mentalidad y de conducta, un giro de 180 grados para empezar a caminar por un camino completamente diferente y distinto al que estábamos caminando. Les pongo otro ejemplo que les puse el domingo pasado, el ejemplo de la mujer pecadora de Lucas capítulo 7. Vamos ahí, por favor. Y fíjate el versículo 37 y 38. Lo vimos la semana pasada y lo quiero volver a tocar hoy. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, no sabemos qué era, no sabemos lo que había hecho, solamente dice que era pecadora, y yo les dije el domingo pasado que probablemente era adúltera o era prostituta, muy probablemente, ¿verdad? Pero dice que al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, esa es la palabra importante, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Escúchame, la semana pasada yo les dije que esta mujer reconocía su pobreza espiritual. Y reconocer su pobreza espiritual la llevaba a reconocer obviamente su pecado. La llevaba a estar contristada y arrepentida. Esta mujer tenía una actitud de total aflicción, de total quebrantamiento por su pecado. Y sus lágrimas, hermano, eran el reflejo de esa aflicción y de ese quebrantamiento. Y sus lágrimas eran tan abundantes, imagínate, hermano, estaba llorando de tal manera que podía lavar con sus lágrimas únicamente, podía lavar los pies de Jesús. O sea, eran lágrimas en abundancia, porque déjame decirte esto, cuando una persona realmente está arrepentida, llora lágrimas en abundancia, o sea, es un río, ¿verdad? Que no se puede detener porque es un quebrantamiento, es una tristeza que viene del Espíritu Santo y la persona está realmente afligida, angustiada, entristecida por sus pecados. Esta mujer estaba en esta situación tanto, hermano, que lloraba y con sus propias lágrimas, únicamente con sus lágrimas podía lavar los pies de Jesús. Eran lágrimas de quebrantamiento y eran lágrimas de arrepentimiento. Y Jesús ve tan claramente en ella, tan claramente en su corazón este arrepentimiento y este quebrantamiento, que en el verso 48 le dice, tus pecados te son perdonados.
Y luego en el verso 50 agrega Jesús y le dice: tu fe te ha salvado. Escucha, eso es importante, ve en paz. No se sabe realmente qué fue lo que pasó con esta mujer. Algunos historiadores, algunos teólogos dicen que esta mujer empezó a partir de ahí a seguir a Jesús. Realmente no se sabe, pero definitivamente esta mujer se fue no solo con paz en su alma, con paz en su corazón, con paz en sus emociones, en sus pensamientos y en sus memorias. Esta mujer también se fue con gozo, con alegría, con una total renovación al saberse perdonada por Dios. Por eso Jesús dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que se quebrantan, bienaventurados los que son tocados por el Espíritu Santo y pueden entristecerse de sus pecados y pueden llorar abundantemente, porque van a ser consolados, van a ser perdonados, van a ser justificados, van a ser limpiados. Pero no solamente eso, sino que después va a haber paz y va a haber gozo y va a haber tranquilidad y va a haber esperanza. El Salmo capítulo 30 versículo 11 dice que el Señor cambia nuestro lamento en baile y nuestro luto en alegría. Cuando somos perdonados, somos bendecidos. Cuando somos quebrantados, eso es de bendición. Esta mujer, yo estoy convencido, definitivamente dejó atrás todo su pecado, todo lo que había hecho, para comenzar realmente una vida nueva. Esa es la bienaventuranza del llorar en quebrantamiento por nuestros pecados, hermano. Porque si lloramos, es decir, si nos arrepentimos, entonces recibiremos, dice Jesús, verdadera consolación. Yo voy a terminar con esto. Salmo capítulo 51. Ve conmigo ahí, por favor. Y fíjate lo que dice versos 16 y 17. Es un salmo que escribió David. Es un salmo que escribió David después de haber pecado con Betsabé. Y dice ahí en el versículo 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Dice el 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Fíjate esas tres palabras, hermano: quebrantado, contristado, humillado. No vas a despreciar tú, oh Dios. El que viene con un espíritu quebrantado, el que viene con un corazón contrito y humillado, no lo vas a despreciar tú, Señor. David sabía, hermano, que no podía hacer nada por causa de su pecado con Betsabé, más que arrepentirse delante del Señor. ¿Para qué? Para que su comunión con Dios fuera restaurada en lloro y en lamento. La esencia del cristianismo no significa cumplir con venir a la iglesia, cantar cantos y escuchar la predicación. Es más bien, el verdadero cristianismo es más bien tener un verdadero arrepentimiento de mis pecados y un verdadero cambio de vida. Somos cristianos, hermano, no porque pertenecemos a una religión. Somos cristianos no porque venimos a la iglesia. Somos cristianos no porque conocemos los cantos y porque nos sabemos 3 o 4 o 5 versículos bíblicos de memoria o nos sabemos más o menos la doctrina. No. Somos cristianos, hermano, porque la esencia del cristianismo es un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio de vida. Y dice David: lo que Dios está buscando no es un sacrificio exterior. Bueno, Señor, aquí estoy, te canto, estoy aquí estas 2 horas el domingo en la mañana, ¿verdad? Y aquí estoy presente para que veas que sí vine, ¿verdad? Para que me pongas palomita. No quiere, Dios no quiere un sacrificio exterior. Dios quiere un sacrificio interior. Dios quiere que tú y yo tengamos la actitud de orar al Espíritu Santo y decirle: Señor, quebranta mi corazón. Yo quiero realmente ser una persona contristada y humillada por tu Espíritu Santo para arrepentirme por mis pecados.
Un espíritu quebrantado, hermano, pierde toda altanería espiritual, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Entre comillas. Porque fácilmente reconoce su pecado, sus faltas y sus fallas. Rápidamente corre a la presencia de Dios para arrepentirse y pedir perdón. Y ese tipo de actitud, dice David, Dios jamás lo va a despreciar. Dios siempre va a responder favorablemente a nuestro llorar en quebrantamiento y arrepentimiento por el pecado. Lo que estorba nuestra comunión con Dios es el pecado no confesado. ¿Escuchaste eso que acabo de decir, hermano? Lo que estorba nuestra comunión con Dios es el pecado no confesado. La falta de arrepentimiento entorpece nuestra relación con Dios. Y mientras más lo guardamos, mientras más guardamos nuestro pecado y no lo confesamos, más nos enfriamos en nuestra relación con Dios. La verdadera comunión e intimidad con Dios siempre comienza por, número 1, arrepentimiento. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, hay perdón. Y cuando hay perdón, hay consolación para nuestras vidas. Todos necesitamos arrepentirnos esta mañana, porque todos la regamos. Yo hoy en la mañana la regué, ¿verdad? Hice coraje, dije, ¿verdad? Y luego vino una persona y me dijo, ¿y para qué haces corajes, verdad? Pues que no te roben la paz. Y yo dije, tienes razón. Pero ya tuve ahí un momento de, ya, Dios, perdóname, ¿verdad? Y la regué ayer, igual que tú. Sí, porque, o sea, no te quedas tan santito, ¿verdad? La regué ayer igual que tú, la regué antier igual que tú, y todos la regamos. Y escúchame, hermano, y unos la regamos en algo muy leve y otros la regamos, la podemos regar en algo que tú dices, Dios mío, ¿verdad? No la regué, hermano. Me embarré, ¿verdad? Esta semana, perdón. Pues hay que pedirle perdón al Señor. Hay que saber, hay que aprender a correr a Dios en quebrantamiento, en humillación, en lloro. Yo he visto llorar a personas realmente quebrantadas por su pecado y luego las he visto sonreír completamente gozosas porque Dios limpió y restauró, sanó y liberó totalmente, ¿verdad? Pero de lo que está hablando el Señor es de esas personas que fácilmente pueden acudir a Dios, sin importar si el pecado es pequeño o es grande, si es blanco o es negro, pueden correr rápidamente a Dios para decir, Señor, aquí estoy, la regué, perdóname. Ellos, dice Jesús, recibirán consolación. ¿Podemos ponernos de pie, hermano? Y puedes esta mañana cerrar tus ojos y preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué he fallado, Padre? Quiero ver mi pecado, quiero ver mi falta. Porque escúchame, porque somos buenos para ver las faltas de los demás y las fallas de los demás, pero necesitamos ver nuestras propias fallas, nuestros propios errores. Pregúntale al Señor, Señor, ¿en qué he fallado? ¿En qué fallé esta semana? Y algunos ni tenemos que preguntarles porque ya sabemos en qué fallamos, ¿verdad? Nos damos perfectamente bien cuenta en qué la hemos regado. Y ora al Señor y dile, Padre, yo quiero tener un espíritu de quebrantamiento, yo quiero tener una actitud de quebrantamiento, yo quiero que tu Espíritu Santo constantemente me redarguya y me lleve a arrepentirme, Señor. Que no sea una persona cínica, que no sea una persona obstinada, endurecida de corazón, que sea una persona que rápidamente pueda ser quebrantada y rápidamente pueda reconocer las faltas, las fallas, los errores y rápidamente pueda ir a ti, a tu presencia y pedir perdón y arrepentirse. Hoy me arrepiento delante de tu presencia, Padre, por lo que hice, y menciónale al Señor que hiciste. Si fue algo que hablaste, si fue una actitud que tuviste, si fue un sentimiento o fue una emoción o fue algo que hiciste con tus manos o fue algo a donde te dirigiste con tus pies,
Pídele perdón al Señor esta mañana y dile: Señor, aquí estoy. No quiero un corazón cínico, no quiero un corazón obstinado, no quiero un corazón rebelde, no quiero un corazón terco, Señor. Quiero un corazón doblegado, un corazón humilde, un corazón sensible a tu voz, a la voz de tu presencia, Señor. Un corazón de carne, un corazón tan sensible que cuando el Espíritu Santo me toque, inmediatamente yo pueda reconocer que estoy mal, inmediatamente yo pueda arrepentirme y pedir perdón. Dile al Señor conmigo: Padre, lávame, límpiame, restáurame, perdóname, Señor. Quiero tener un cambio de mentalidad y quiero tener un cambio de actitud. Quiero empezar a caminar contrario a donde venía caminando. Quiero arrepentirme porque quiero recibir consolación. Quiero ser restaurado por ti, Señor. Quiero recibir tu sanidad, tu libertad, tu gozo, tu alegría, Señor. Hoy te pido perdón por esta falla. Hoy te pido perdón por este error. Hoy te pido perdón por esta situación. Aún habla con el Señor y dile: no, es más grande esto, es una adicción que no puedo dejar, es una situación que se ha salido de mi control. Padre, perdóname, Señor. Límpiame esta mañana. Ten misericordia, Dios. Levanta tus manos y dile: yo recibo tu sanidad, yo recibo tu perdón, yo recibo tu sangre preciosa que puede limpiar y perdonar todo mi pecado en el nombre de Cristo Jesús.